Murió sin aplausos, sin cámaras, sin nadie gritando su nombre en la oscuridad. El hombre que alguna vez hizo temblar salones enteros de baile pasó sus últimas horas en un silencio que dolía más que cualquier escándalo. Pero ese final no llegó de golpe. Se fue construyendo durante años, ladrillo por ladrillo, mientras todo el mundo miraba hacia otro lado. Para entender cómo terminó todo, hay que empezar desde el principio. Desde antes de la fama, antes del dinero, antes de que alguien supiera su nombre. Rigoberto Tovar García nació en 1946 en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad fronteriza dura, donde el futuro de la mayoría ya estaba escrito antes de nacer. Su familia no tenía recursos ni influencias, solo tenían trabajo, escasez y la costumbre de aguantar sin quejarse. Desde pequeño, Rigo no encajaba con esa resignación. Era inquieto, curioso, incapaz de quedarse quieto. No brillaba en la escuela, pero observaba todo. Escuchaba, absorbía. Tenía esa capacidad, silenciosa, de aprender sin que nadie se lo enseñara formalmente. La música no llegó por una beca ni por un maestro. Llegó desde la calle, desde la radio encendida en los patios, desde los bailes populares donde la gente se olvidaba por unas horas de todo lo que pesaba. Rigo empezó a tocar sin reglas, mezclando lo que escuchaba sin pedirle permiso a nadie. Como tantos mexicanos de su generación, emigró al norte buscando lo que su tierra no podía darle. Trabajó en lo que hubo. Jornadas largas, sin glamour, sin garantías. Pero en ese contacto con otro mundo absorbió sonidos que nunca había escuchado antes, ritmos que su mente guardó como piezas de un rompecabezas que todavía no sabía que estaba armando. Cuando regresó a México, algo había cambiado en él. No traía dinero ni fama. Traía una idea, una forma distinta de sonar que nadie más estaba intentando. Empezó a mezclar la cumbia con instrumentos eléctricos, a moverse en el escenario de una manera que desconcertaba a los puristas, pero enloquecía al público. No quería sonar como todos los demás, quería sonar como algo que todavía no existía. Muchos lo rechazaron. Le dijeron que era demasiado raro, demasiado ruidoso, demasiado diferente. Pero el pueblo, el que bailaba en los salones sin alfombras rojas, lo reconoció de inmediato. No con palabras, sino con los pies. Sus primeros pasos fueron lentos. Tocó en fiestas, en bailes modestos, en escenarios sin nombre. Insistió cuando otros se habrían rendido. Y poco a poco, sin que los grandes medios lo notaran todavía, su nombre empezó a circular de boca en boca. No necesitó entrevistas ni portadas para crecer. Necesitó que la gente lo viera una vez y no pudiera olvidarlo. Y eso lo hacía en cada presentación. Su presencia escénica era algo aparte. No cantaba quieto. Saltaba, bailaba, miraba al público a los ojos. No había distancia entre el artista y el que pagaba su boleto. Eso generaba una conexión que pocos podían imitar. Con el tiempo, los bailes empezaron a llenarse antes de que él llegara. Los promotores lo buscaban. Las invitaciones se multiplicaron. Y entonces llegó el dinero. Y llegó rápido, demasiado rápido. Y lo que vino después de ese primer sabor al éxito sería el inicio de una historia mucho más complicada de lo que cualquiera imaginaba. Rigo no era solo un cantante exitoso. Se había convertido en un fenómeno. Donde aparecía, la gente no iba simplemente a escuchar música. Iba a sentir algo. Iba a ser parte de algo. Los bailes se desbordaban, las entradas se agotaban días antes y la euforia colectiva que provocaba no era común ni siquiera entre artistas mucho más establecidos. Mujeres que lloraban sin conocerlo. Desmayos en primera fila. Gritos que ahogaban las notas. Rigo despertaba algo casi primitivo en la gente. Una energía que iba más allá de la música. Pero esa intensidad tenía un precio que nadie le explicó. Cuando alguien se convierte en símbolo para millones, deja de ser una persona para volverse una proyección. Y vivir siendo la proyección de otros termina por borrar quién eres realmente.
El dinero llegó en cantidades que nunca antes había visto. Y llegó sin manual de instrucciones. Nadie le enseñó a administrarlo, nadie le puso frenos, nadie se sentó con él a hablar de lo que pasa cuando la riqueza llega más rápido que la madurez. Los lujos aparecieron de inmediato. Ropa llamativa, autos de lujo, un Rolls Royce que en ese momento resultaba escandaloso para un cantante tropical. Para él era la confirmación de que todo el sacrificio había valido la pena. Para otros era la primera señal de una desconexión que se iría profundizando. Su nombre se convirtió en garantía. Si Rigo estaba en el cartel, el evento era un éxito. Promotores lo usaban como ancla. Grupos desconocidos pedían compartir escenario con él solo para ganar visibilidad. Era la locomotora de una industria que sabía aprovecharlo, pero no protegerlo. A su alrededor creció un círculo que nunca dejó de expandirse. Personas nuevas aparecían constantemente. Algunas venían con admiración genuina, otras con intereses que tardarían tiempo en volverse evidentes. Distinguir unas de otras en medio del ruido constante se volvió casi imposible. Su vida amorosa empezó a ser tema obligado de conversación. Rigo nunca ocultó que las mujeres eran parte importante de su mundo. Al principio eso reforzó su imagen, pero con el tiempo las relaciones se fueron acumulando sin cerrarse, superponiéndose, complicándose. Una de las historias más recordadas fue la de su relación con María Isabel Martínez, con quien se casó cuando ella era menor de edad y él rondaba los 30 años. En su momento no generó el rechazo inmediato que generaría hoy, pero sí dejó una incomodidad que nunca desapareció del todo. Con los años se confirmó que tuvo más de una docena de hijos con distintas mujeres. No era solo un dato de farándula. Era una red de responsabilidades, tensiones y conflictos que se fue enredando sin que nadie la ordenara. El alcohol y otras sustancias empezaron a ser parte del paisaje, no de forma aislada ni ocasional. Las personas cercanas lo sabían, pero nadie decía nada. ¿Quién iba a frenar a alguien que seguía llenando lugares y generando millones? Y lo que vendría después haría que todo ese desorden dejara de ser rumor de pasillo para convertirse en una amenaza real contra su carrera y su salud. El ritmo no tenía fin, presentaciones encadenadas, giras que no terminaban, compromisos que se acumulaban sin espacio para respirar. Rigo parecía no saber decir que no. Cada fecha cancelada era dinero perdido, y perder dinero se sentía como retroceder. Pero el cuerpo no entiende de contratos ni de agendas apretadas. Comenzaron los cambios. Momentos de euforia seguidos de irritabilidad inexplicable. Silencios que desconcertaban a quienes lo conocían. Una energía distinta, menos, limpia, más difícil de leer. Algunos conflictos empezaron a filtrarse a los medios. Versiones contradictorias sobre su comportamiento, actitudes erráticas en presentaciones, rumores que nadie confirmaba del todo, pero que tampoco desmentía con claridad. Rigo seguía sintiéndose invencible. Había sobrevivido críticas, rumores y polémicas antes. Esto sería igual. Lo que no sabía es que algo mucho más serio ya estaba avanzando en silencio dentro de él. Porque lo que vendría a continuación sería el principio de un quiebre que ya no habría forma de esconder. Para ese punto, Rigo seguía siendo un nombre que llenaba escenarios. Pero quienes convivían con él de cerca notaban algo que el público no podía ver desde las butacas. Su energía no era la misma. Había días donde parecía el de siempre, y otros donde apenas podía sostener el ritmo que él mismo se había impuesto durante años. Los primeros problemas de visión llegaron sin avisar. Al inicio se hablaba de cansancio, de estrés acumulado. Nada alarmante. Rigo los ignoró. Para él detenerse era perder terreno, y perder terreno era impensable. Pero los fallos seguían. Tropiezos en el escenario, dificultad para reconocer rostros, errores pequeños que se iban sumando. Aún así, siguió adelante.
Mostrarse vulnerable no encajaba con la imagen que millones esperaban de él. El diagnóstico llegó como un golpe en el estómago. Retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa sin cura que, con el tiempo, lo llevaría a la ceguera total. Para un hombre cuya vida entera giraba alrededor del escenario, era una sentencia que costaba trabajo aceptar. No la aceptó de inmediato. Buscó tratamientos, gastó enormes sumas en médicos, clínicas y procedimientos que prometían frenar lo que ya era inevitable. Personas cercanas confirmarían después que esa búsqueda desesperada era también una forma de negación. Mientras tanto, su vida personal no se ordenó con la enfermedad. Al contrario, se tensó más. Conflictos con parejas, reclamos familiares, responsabilidades que se acumulaban sin resolverse. Todo al mismo tiempo, sin red. Y entonces empezaron las entrevistas que incomodaron a todos. En algunas, Rigo habló de contactos con políticos poderosos, de comunicaciones especiales, de conexiones con líderes mundiales que nadie a su alrededor podía confirmar. Para algunos fue señal de algo profundo que no estaba funcionando. Para otros, simplemente excentricidad. Conductores como Gil García quedaron visiblemente desconcertados durante esas charlas. El público comenzó a dividirse entre quienes se preocupaban genuinamente y quienes se reían sin entender del todo lo que estaban mirando. Y lo que pasaría más adelante marcaría el punto exacto en el que la caída ya no sería posible frenar. La industria, siempre pragmática, empezó a tomar distancia. No de manera abierta, pero sí evidente. Menos invitaciones, más dudas, más silencio. Rigo dejó de ser el artista, confiable que todos querían en su cartel. El aislamiento llegó despacio, pero sin pausas. Menos presentaciones, menos apariciones, más tiempo encerrado, lejos del ruido que durante años había sido su combustible. Para alguien que vivió siempre rodeado de gente y aplausos, el silencio fue devastador. La depresión no llegó como un episodio puntual. Llegó para quedarse. La pérdida progresiva de la vista, la sensación de abandono, los conflictos sin resolver y los años de excesos se mezclaron en un mismo pantano emocional. Algunos intentaron ayudarlo, otros no supieron cómo. Y muchos, cuando vieron que ya no era el mismo Rigo de siempre, simplemente se alejaron sin hacer ruido. Así funciona el mundo del espectáculo cuando alguien deja de ser cómodo. Rigo empezó a vivir rodeado de lo que ya no podía ser. El hombre que llenó plazas ahora luchaba para mantenerse a flote en su propia vida cotidiana. Lo que pasó luego empujaría su historia hacia un desenlace tan triste como escandaloso. En la recta final de su vida, Rigo Tovar ya no era el ídolo que dominaba escenarios. Era un hombre físicamente debilitado, emocionalmente agotado y rodeado de versiones contradictorias sobre su verdadero estado. Quienes no lo habían visto en años quedaban impactados al reencontrarse con él. La ceguera era total. La diabetes avanzaba sin control. Su cuerpo cargaba años de desgaste que no se habían tratado a tiempo ni con el cuidado que merecían. No era solo una enfermedad crónica. Era la suma de todo lo que no se atendió cuando todavía había margen. Las dudas sobre quién lo cuidaba, cómo se tomaban las decisiones médicas y si se actuó con la urgencia necesaria comenzaron a crecer entre quienes lo conocían. Las versiones eran contradictorias. Los responsables, difíciles de identificar. Cuando finalmente fue trasladado al hospital, su condición sorprendió incluso al personal médico. Llegó deshidratado, débil, con un aspecto que contrastaba de manera brutal con la imagen que el público conservaba de él. Algunos testimonios aseguran que en un primer momento no fue reconocido como el ídolo que había llenado bailes durante décadas. Esa imagen fue devastadora para sus seguidores. El hombre que alguna vez simbolizó exceso, celebración y triunfo, ahora yacía en una cama de hospital sin el brillo de antes y sin un círculo sólido que pareciera sosténlo. Las versiones se multiplicaron. Se habló de descuidos,
de retrasos en la atención médica, de decisiones cuestionables tomadas por personas cercanas. Nadie asumía responsabilidad clara. Las explicaciones llegaban fragmentadas, contradictorias, incompletas. Lo único indiscutible es que cuando la situación se volvió crítica, el margen de maniobra ya era mínimo. El 27 de marzo de 2005, Rigo Tovar falleció. La causa oficial fue un paro cardiorrespiratorio derivado de complicaciones por diabetes. Pero para muchos, su muerte no fue solo el resultado de una enfermedad, fue la consecuencia final de una cadena de descuidos, silencios y abandono progresivo que comenzó mucho antes de ese día. Y cuando aún no se apagaban las primeras lágrimas, estalló algo que nadie esperaba con esa intensidad. El velorio no fue una despedida, fue una batalla. Mujeres reclamando reconocimiento, hijos exigiendo derechos, miradas cargadas de resentimiento que llevaban años esperando el momento de explotar. Todo lo que en vida se había mantenido a medias salió a la superficie sin filtro ni protocolo. El duelo se mezcló de inmediato con el conflicto. Lejos de una despedida unida, lo que se vivió fue un choque de intereses acumulados durante años. Rigo ya no estaba para confirmar ni desmentir nada, y eso lo aprovechó todo el mundo. Aparecieron hijos no reconocidos, historias que nunca se habían contado, reclamos económicos que pusieron en evidencia el desorden monumental que había dejado atrás. La herencia se volvió un tema explosivo, propiedades, regalías, musicales, derechos de imagen. Todo comenzó a disputarse casi de inmediato. El dinero, una vez más, se convirtió en el centro de todo. Una de las figuras más visibles fue Isabel Martínez, quien se presentó como su esposa legítima y defendió su lugar ante cámaras y autoridades con una firmeza que dejó claro que no cedería terreno fácilmente. Pero no fue la única. Otras exparejas comenzaron a hablar, cada una con una versión distinta, cada testimonio contradiciéndose con el anterior. Las pruebas de ADN se volvieron tema cotidiano. Algunos supuestos hijos las exigían, otros se negaban a someterse. El conflicto dejó de ser privado para convertirse en espectáculo de pantalla. Los programas de farándula explotaron la historia semana a semana. Su nombre volvió a estar en boca de todos, pero ya no por su música, sino por el caos que había dejado. Las regalías musicales se convirtieron en otro frente de guerra. ¿Quién tenía derecho a cobrar lo que su obra seguía generando? Las respuestas nunca fueron claras. Los desacuerdos escalaron sin árbitro. Algunos homenajes fueron cancelados o enredados en disputas legales. En ciertos eventos se prohibió usar su música. Sus fans más fieles lo vivieron como una traición doble. Primero perderlo a él, y luego ver cómo su legado se ensuciaba en tiempo real. Y lo que se revelaría con los años terminaría de cambiar la forma en que muchos entienden su historia completa. Con el tiempo, la historia de Rigo Tovar dejó de ser solo la de un ídolo musical para convertirse en una conversación incómoda que todavía incomoda. No se trata ya solo de recordar sus canciones, se trata de enfrentar todo lo que su vida y su final dejaron al descubierto. Para muchos, Rigo fue el reflejo exacto de una época donde el éxito se medía en multitudes y en dinero, pero no en salud emocional. Mientras el espectáculo funcionara, nadie preguntaba qué pasaba detrás. La industria lo celebró cuando llenaba bailes y vendía discos. Cuando su salud comenzó a fallar y su imagen a tambalearse, ese respaldo se fue diluyendo en silencio, sin explicaciones y sin remordimiento. Rigo nunca tuvo una estructura real que lo protegiera. Nadie le puso límites verdaderos. Nadie lo ayudó a ordenar una vida que creció más rápido de lo que él mismo podía manejar. La fama llegó antes que la madurez, y esa combinación rara vez termina bien. Su vida personal, tan expuesta como caótica, terminó siendo una carga que lo persiguió hasta el último día. Relaciones sin cierre, hijos sin reconocer, conflictos que nunca se resolvieron mientras estuvo vivo para resolverlos. El aislamiento de sus últimos años no fue un accidente.
Fue la consecuencia lógica de una vida sostenida en el exceso y en la creencia de que siempre habría tiempo para arreglarlo todo mañana. Hasta que ya no hubo más mañanas. Pasó de ser indispensable a ser incómodo. Y cuando eso ocurre en el mundo del espectáculo, el silencio reemplaza al aplauso sin previo aviso. Rápido, limpio, sin mirar atrás. Su muerte no trajo el cierre que muchos esperaban. Al contrario, destapó heridas que llevaban años infectadas. Pleitos, acusaciones y disputas que terminaron de mostrar el desorden que había quedado sin resolver. Aún así, su música nunca desapareció. Sigue sonando en fiestas, en radios y en recuerdos que la gente no quiere soltar. Esa contradicción, la alegría de sus canciones contra la tragedia de su vida, es parte de lo que hace su historia imposible de cerrar. Rigo se convirtió en símbolo del lado que nadie quiere contar. Ese que no aparece en documentales de celebración ni en entrevistas de orgullo. El lado donde el cuerpo falla, la fama no alcanza y la soledad se instala para quedarse. Para algunos fue víctima de un sistema que lo exprimió y lo soltó cuando ya no servía. Para otros fue responsable de no haber parado a tiempo. Probablemente ambas cosas sean verdad al mismo tiempo. Su caso demuestra que el talento no basta para sostener una vida, que el dinero no reemplaza el acompañamiento real y que el aplauso de millones no cura la soledad de una sola noche. Con los años, su figura empezó a verse con otros ojos, ya no solo como ídolo, sino como advertencia, como ejemplo de lo que puede pasar cuando todo gira alrededor del éxito y nada alrededor del bienestar. Rigo no fue un villano ni un santo. Fue un hombre que salió de abajo, llegó demasiado alto y cayó sin red. Su historia no se puede simplificar sin perder lo esencial. Hablar de él hoy obliga a aceptar que incluso los ídolos se rompen, que nadie está preparado para la caída cuando toda una vida se construyó sobre la ovación constante. Su legado musical es incuestionable, pero su historia personal sigue siendo un tema incómodo. No porque falten homenajes, sino porque sobran preguntas que nunca tuvieron respuesta. Quizá lo más doloroso no fue el final en sí, sino la forma en que llegó a él, cansado, aislado, con demasiados pendientes emocionales que nadie supo o quiso ayudarlo a resolver. La fama no lo destruyó de un solo golpe. Lo fue desgastando poco a poco, en silencio, mientras todos miraban hacia otro lado. Y cuando el colapso llegó, ya no había marcha atrás. Las generaciones más jóvenes lo conocieron no solo por sus canciones, sino por todo lo que se decía alrededor de su vida. Para muchos fue el primer contacto con una historia donde el éxito no termina en gloria, sino en desgaste silencioso. Su figura empezó a analizarse desde ángulos que antes no importaban: la salud mental, el abandono, la falta de contención emocional. Temas que durante su apogeo parecían irrelevantes, pero que hoy resultan imposibles de ignorar. Rigo terminó representando algo más grande que la música. Se convirtió en símbolo de una época donde el artista valía mientras producía y quedaba a la deriva cuando dejaba de hacerlo. Una lógica cruel que sigue completamente vigente. Su nombre empezó a aparecer en conversaciones sobre salud mental, sobre excesos normalizados, sobre la presión constante de sostener una imagen pública que no siempre coincide con lo que pasa adentro. Incluso quienes no eran fans entendieron que su historia tenía algo universal, porque no hablaba solo de fama. Hablaba de lo que ocurre cuando alguien se pierde intentando cumplir las expectativas de todos menos las propias. Rigo no tuvo la oportunidad de reescribir su final. No hubo redención pública ni regreso triunfal. Su historia quedó suspendida en ese punto incómodo, donde las preguntas pesan mucho más que las respuestas. Por eso sigue generando conversación. Porque obliga a mirar más allá del escenario. Porque incomoda. Y porque en el fondo sigue reflejando una realidad que muchos prefieren no mirar de frente.
Su música sigue siendo celebrada, pero ahora con una carga distinta. Cada canción parece llevar implícita una historia que no siempre se quiere escuchar completa, pero que está ahí, acompañando cada nota. Rigo terminó siendo recordado no solo por lo que logró, sino por todo lo que perdió en el proceso. Y esa combinación es exactamente la que hace que su historia no se diluya con el tiempo. Hablar de él hoy es hablar de contradicciones, de éxito y fragilidad, de amor del público y abandono privado, de brillo y oscuridad conviviendo en la misma persona, al mismo tiempo. Tal vez esa sea la razón por la que su historia no se deja cerrar fácilmente. Porque incomoda, porque no tiene un villano claro ni un héroe limpio, porque en el fondo sigue reflejando algo que todos, de una forma u otra, reconocemos. Su historia también empezó a ser utilizada como punto de referencia en discusiones más amplias sobre la industria del entretenimiento, no como un caso aislado ni excepcional, sino como una representación incómoda de dinámicas que se repiten con más frecuencia de la que se admite públicamente. Se hablaba de artistas que alcanzan la cima sin una estructura emocional o profesional capaz de sostenerlos cuando el éxito deja de ser una novedad y se convierte en una exigencia constante. En ese sentido, su vida dejó de ser solo biografía para convertirse en ejemplo. En espacios académicos, documentales y análisis culturales, su trayectoria comenzó a observarse desde una distancia distinta, más fría, más reflexiva, menos influida por la emoción inmediata del fan o el juicio rápido del espectador. Se hablaba de decisiones, sí, pero también de contextos, de presiones invisibles, de entornos que moldean conductas sin que éstas siempre sean plenamente conscientes. Su historia empezaba a leerse como un sistema, no solo como una suma de elecciones individuales. Las nuevas generaciones, alejadas del ruido mediático que acompañó su vida en tiempo real, comenzaron a acercarse a su figura con una mezcla de curiosidad y cautela. No vivieron su auge, no experimentaron directamente su impacto en los escenarios, pero heredaron el eco de todo lo que vino después. Y esa distancia les permitió observar detalles que antes quedaban sepultados bajo la emoción colectiva del momento. Su imagen dejó de ser una fotografía fija para convertirse en una construcción más compleja, casi contradictoria. Ya no era únicamente el ídolo vibrante que dominaba escenarios ni el hombre debilitado de sus últimos años. Era ambas versiones coexistiendo en una misma narrativa, obligando a quien la observa a aceptar que una no cancela a la otra, sino que ambas forman parte de una misma historia. Algunos músicos contemporáneos comenzaron a mencionarlo como una influencia que iba más allá de lo estrictamente musical, no solo por su estilo o su innovación, sino por lo que su vida representaba como advertencia. Como si su historia funcionara como una especie de mapa que muestra tanto el camino hacia el éxito como los riesgos de recorrerlo sin dirección clara o sin límites definidos. En entrevistas y conversaciones más íntimas, varios artistas reconocieron que detrás de cada escenario lleno existe una presión constante que rara vez se verbaliza. Una expectativa que no se detiene cuando termina el concierto ni cuando se apagan las luces. En más de una ocasión su nombre aparecía como referencia implícita, como recordatorio de lo que puede ocurrir cuando esa presión se acumula sin encontrar una salida saludable. Las plataformas digitales jugaron un papel importante en la reactivación de su legado, permitiendo que nuevas audiencias accedieran a su música y a fragmentos de su historia con una facilidad que antes no existía. Videos, entrevistas, antiguas y testimonios comenzaron a circular de manera constante, reconstruyendo poco a poco una imagen más completa, aunque también más compleja y difícil de encasillar. Esa dualidad empezó a definir su recuerdo de manera casi inevitable. No se podía hablar de sus canciones sin que, en algún punto, surgiera la conversación sobre su vida personal, y no se podía abordar su vida sin reconocer el impacto profundo que tuvo su música. Ambas dimensiones quedaron entrelazadas de forma permanente, impidiendo cualquier intento de separarlas completamente.
Su figura comenzó a generar debates que trascendían el ámbito del entretenimiento para instalarse en discusiones más amplias sobre responsabilidad, tanto individual como colectiva. Se cuestionaba lo que el público exige, lo que la industria permite y lo que el entorno decide ignorar cuando el éxito sigue generando beneficios visibles. Algunos defendían la idea de que su historia debía entenderse dentro del contexto de su época, evitando aplicar criterios actuales a decisiones pasadas. Otros, en cambio, sostenían que ciertas señales ya eran evidentes incluso entonces y que ignorarlas fue parte del problema que terminó agravando todo lo que vino después. Ese cruce de interpretaciones mantuvo viva la conversación durante años, precisamente porque no ofrecía una conclusión clara ni una lectura definitiva. La ausencia de respuestas contundentes abrió espacio para múltiples versiones, cada una construida desde perspectivas distintas, pero igualmente válidas en su propio marco. En ciertos círculos especializados, su caso comenzó a utilizarse como ejemplo en estudios sobre salud mental en figuras públicas, no con la intención de diagnosticar retrospectivamente, sino como una forma de analizar patrones que se repiten cuando el entorno no interviene a tiempo o cuando las señales de alerta no se interpretan correctamente. Las preguntas que surgían a partir de su historia comenzaron a cambiar. Con el tiempo, ya no se trataba solo de entender qué ocurrió, sino de cuestionar por qué nadie actuó antes, qué señales fueron ignoradas y qué factores influyeron para que ciertas situaciones se prolongaran más de lo que debieron. Su entorno, tan presente durante los años de éxito, empezó a analizarse como una pieza clave dentro de ese proceso. No desde el señalamiento directo, sino desde la comprensión de cómo se construyen dinámicas donde el acceso, el interés y la cercanía pueden distorsionar la percepción de lo que realmente está ocurriendo. Con el paso del tiempo, algunos de sus contemporáneos comenzaron a hablar con mayor apertura sobre lo que vivieron o percibieron en su momento. No para revelar detalles ocultos, sino para reconocer que hubo situaciones que no se comprendieron en su totalidad mientras ocurrían, o que simplemente superaban la capacidad de quienes estaban alrededor. Esa honestidad tardía aportó nuevas capas a la comprensión de su historia, mostrando que no todo fue indiferencia o desinterés, sino también confusión, falta de herramientas y, en algunos casos, miedo a intervenir en algo que podía tener consecuencias imprevisibles. Su legado musical, sin embargo, se mantuvo sorprendentemente sólido a lo largo del tiempo. Sus canciones continuaron formando parte de celebraciones, reuniones y espacios donde la memoria colectiva sigue activa, demostrando que su impacto artístico logró trascender incluso los aspectos más complejos de su vida personal. Esa permanencia generó una sensación particular en quienes redescubren su música hoy, como si existiera una desconexión entre la energía que transmiten sus canciones y el contexto más amplio de su historia, creando una experiencia que combina disfrute con reflexión. Para muchos oyentes, escuchar sus canciones dejó de ser una experiencia puramente festiva para convertirse en un acto cargado de significado. Cada melodía, cada interpretación parece contener capas adicionales que se revelan cuando se conoce el recorrido completo de su vida. Las nuevas tecnologías permitieron además reconstruir partes de su trayectoria que antes estaban fragmentadas o dispersas. Archivos digitales, entrevistas rescatadas y material inédito comenzaron a aportar piezas que ayudaban a completar una imagen más amplia, aunque no necesariamente más clara. Pero incluso con mayor acceso a información, su historia no se volvió más sencilla de entender. Al contrario, cada nuevo dato añadía complejidad, abriendo nuevas preguntas y obligando a reconsiderar interpretaciones que antes parecían definitivas. Algunos intentaron reinterpretar su vida bajo una narrativa de redención simbólica, buscando encontrar un cierre que diera sentido a todo lo ocurrido. Otros rechazaron esa idea, argumentando que no todas las historias necesitan ofrecer una conclusión reconfortante para ser comprendidas.
En ese punto su figura dejó de pertenecer exclusivamente a quienes lo conocieron en vida para integrarse en un imaginario colectivo más amplio, donde cada generación aporta su propia lectura, influida por los valores y preocupaciones de su tiempo. Su nombre comenzó a aparecer en distintos espacios culturales, desde listas musicales hasta análisis más profundos, siempre acompañado de ese matiz que lo distingue de otros artistas cuya trayectoria puede resumirse de forma más convencional. No era únicamente lo que logró en términos artísticos, sino la forma en que ese logro se desarrolló y las circunstancias que rodearon su desenlace. Esa combinación lo hacía difícil de clasificar dentro de categorías tradicionales. Diversos proyectos audiovisuales intentaron abordar su historia desde diferentes perspectivas, cada uno enfatizando aspectos particulares y dejando otros en segundo plano. Ninguno logró capturarla por completo, lo que refuerza la idea de que su vida no puede reducirse a una sola narrativa, porque en esencia, su historia no sigue una línea recta ni responde a una estructura simple. Está compuesta por contrastes, decisiones ambiguas y momentos que no encajan perfectamente entre sí, lo que la hace más humana, pero también más difícil de interpretar. Y es precisamente esa complejidad la que mantiene vivo el interés en torno a su figura. No ofrece respuestas fáciles ni permite conclusiones rápidas. Obliga a detenerse, a observar con atención y a cuestionar lo que normalmente se da por sentado. En cada nueva conversación sobre su vida aparece un elemento distinto que invita a reconsiderar lo que se creía entender. Un matiz, una duda, una perspectiva que amplía el panorama sin necesariamente cerrarlo. Su historia no terminó con su muerte ni con los conflictos que la siguieron. Permanece abierta, alimentada por la memoria colectiva y por las preguntas que aún no encuentran una respuesta definitiva. Y en medio de todo ese análisis permanece lo esencial, aquello que dio origen a todo lo demás: la música. Ese punto de partida que sigue conectando a distintas generaciones y que continúa siendo el vínculo más directo con lo que alguna vez fue. Pero incluso ahora, con el paso del tiempo, hay aspectos de su historia que siguen sin encajar completamente dentro de una versión única y definitiva. Y quizá sea precisamente esa ausencia de cierre lo que mantiene viva una historia que, lejos de desvanecerse, continúa resonando en quienes se detienen a escucharla con atención. ¿Crees que Rigo Tovar fue víctima de la fama o responsable de no saber detenerse a tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas sigan hablando de una vida que, guste o no, todavía no termina de cerrarse.